invitarlo a que abra su Biblia un momento en Juan, Evangelio contado por Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6. ¿Qué título tiene ahí esta porción? Muy bien, alimentación de los 5,000. ¿Cuántos de aquí levanten la mano que han alimentado a 5,000? Levanten la mano. Bien, Rubén Darío. Sí, muy bien. Entonces, miren lo que está diciendo aquí. Sucede que Jesús está predicando, Jesús se va allí a enseñarle a sus discípulos y lo sigue una gran multitud. Y 5,000 eran solamente los hombres, sin contar las mujeres y los niños. Es decir, que esta multitud llegaba a ¿cuántos? Aproximadamente 12,000, 15,000 personas. Estaban allí junto a Jesús. Y Jesús los vio como pálidos y dijo: tenemos que darles de comer. No quiero que se vayan para la casa y les dé hambre y se desmayen, mientras que van camino a la casa. Y entonces les dice a sus discípulos, miren lo que les dice, versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? ¿Cuántos tenían? 5 panes y 2 pececillos. ¿Tenían solamente esto? ¿Esto alcanzaba para toda la multitud? No. Y Andrés dijo: ¿qué es esto para tantos? ¿Qué es esto? No sabían cómo resolver esta situación. Pero dice aquí, Jesús sí sabía. Y dice, ¿qué hizo Jesús? Entonces, versículo 10, Jesús dijo: hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían. Cada uno cuánto comió, lo que quería. O sea, es decir, que cuando terminaron de comer, ¿cómo dijeron? Estaban saciados, estaban satisfechos, estaban llenos, ya no tenían más, no les cabía más. ¿Y cuántos panes eran? 5,000, 5 y 2 panes, y se multiplicaron. Y dice, y aquellos hombres entonces, viendo la señal de que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y versículo 12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, ¿qué le dijo Jesús a los discípulos? Recoger los pedazos que sobraron, ¿para qué? ¿Cuál es el deseo de Dios? Que no se pierda. A Dios no le gusta el desperdicio, a Dios no le gusta que se pierda nada. Por eso el deseo de Dios es que Él no quiere que usted y yo nos perdamos. Ese es el deseo de Dios, y nunca ese deseo va a cambiar. Hace un momento cantábamos amor sin condición. Ese es el deseo de Dios. Y ahora viene por qué estamos leyendo esto. Tenga esto en mente: a Dios no le gusta el desperdicio. Y usted y yo hemos comido del pan que bajó del cielo y estamos saciados, pero aún hay pan para los demás. Aún hay pan para llevar a los demás. Y la gente que está allá se está perdiendo. Y el deseo de Jesús es que no se desperdicie ese pan que sobró. Usted ya comió. Usted está satisfecho, usted está ahí lleno de la palabra de Dios. Durante muchos años hemos recibido palabra y palabra y palabra. Y ha sobrado para que usted y yo podamos compartir a los demás. Por eso se han abierto algunos espacios en la iglesia para que usted y yo vengamos a capacitarnos. ¿Usted sabe cuál es el propósito y la misión y la visión de Casa Viva? ¿Sabe cuál es el lugar? Esta edificación se llama Casa Viva. ¿Usted sabe cuál es la visión, el propósito? Pues es dar a conocer al único Dios verdadero y hacer discípulos con la palabra de Él. Que la gente aprenda a conocer a Dios,
que lo conozca, que viva con Él, que dependa de Él. Ese es el propósito de esta edificación, es el propósito de nuestras vidas. Para eso usted y yo venimos. Y hemos abierto unos espacios el día lunes. Si usted dice, no, yo soy nuevo, yo no conozco nada de la palabra de Dios, pero también si usted dice, yo llevo varios años asistiendo a la iglesia, varios meses, pero quiero conocer más acerca de la palabra de Dios, el día lunes a las 7 de la noche, a partir de mañana, aquí en este lugar, todos estos espacios son presenciales, va a comenzar el discipulado. A ustedes les llegó un link, a alguno de ustedes, si no les llegó, usted puede levantar la mano y decir, a mí no me llegó, pero yo quiero participar. Este discipulado va a estar dirigido por Consuelo y por mi esposa Mari. Levanten la mano, por favor. Allí están. Al final ellas van a estar ahí en la puerta recibiendo, animándolos. ¿Cuántos quieren participar del discipulado? ¿Qué le dijo Jesús a los primeros que les dio pan? ¿A quiénes fueron? Y pescado, a sus discípulos, para que ellos lo repartieran entre los que estaban ahí entre la multitud. Si usted quiere aprender del discipulado, venga. También hay otro espacio que se llama la voluntad de Dios o el seminario Berea. Es que ese es el propósito principal. ¿Por qué Berea? Porque en Hechos dice que los de Tesalónica allí fueron y persiguieron a Pablo y no lo dejaron seguir anunciando el evangelio. Pero cuando Pablo llega a Berea, allí en Berea sucede algo. ¿Qué pasa allí en Berea? Que los hermanos, la congregación de Berea, eran más nobles ante la palabra y recibieron a Pablo y recibieron la palabra, y cada día dice que miraban, verificaban si lo que les estaban enseñando era verdad. Ese es el propósito de ese espacio, que usted y yo vengamos y entendamos cuál es la voluntad de Dios y la vivamos, porque no queremos tener conocimiento, solamente datos en nuestra cabeza acerca de Dios y de su palabra, demostrar que sabemos más que otras personas. No, ese no es el propósito. El propósito de este seminario es que, teniendo la vida, pues demos la vida. Hace un momento cantábamos, solo tengo mi vida, pues es lo que Dios quiere. Es lo más valioso que usted tiene para entregarle a Dios su vida. Entonces, este espacio va a ser los días miércoles de 7 a 9. Venga y preparémonos. No comience este miércoles, comienza el siguiente. Así que están todos invitados para este espacio. Y también, ya Norita lo anunció, el día jueves las personas que se quieren capacitar para llevar la palabra de Dios a las casas, así también vengan y aprendamos todos juntos. Hay otro espacio, levanten la mano los que no se han bautizado. Los que no. Pues el 26 de abril se va a llevar a cabo los bautismos y la enseñanza del por qué, para qué usted decide bautizarse está a cargo de Raúl. Raúl, levante la mano, por favor. Entonces acérquese a él, también hay una instrucción. Queremos que nuestras vidas sean coherentes, ¿sí? Que la vida de fe no sea un discurso ni unas palabras. Si yo digo que creo en Jesús, y eso lo vamos a ver a través de la predicación, inmediatamente, ¿qué pasaba después de que una persona creía en Jesús? Se bautizaba, mostraba públicamente. Por eso cuando usted cree en Jesús, ¿cuál es el siguiente paso? Decir, yo creo, yo le pertenezco a Él y Él me pertenece a mí. Somos uno. Y entonces esto lo muestra públicamente bautizándose. Ahora vive una vida con Él y para Él. Entonces todos los servidores, todos los que estamos llevando un servicio, pues ¿cómo le vamos a servir a un Dios al cual yo no le he entregado y no he dado la muestra pública de que soy bautizado? Entonces la invitación es a que nos bauticemos para servir bien en la casa del Señor. Si tiene alguna duda, alguna inquietud, se puede acercar a nosotros y hablar, y podemos hablar. Pero el propósito es animarlos a que todos llevemos una vida de fe viva, una vida de fe llena del Señor. Y recuerde esto, a Dios no le gusta el desperdicio, a Dios no le gusta que se pierdan las cosas. La palabra de Dios es tan valiosa
¿Y por qué lo digo? Porque más adelante ahí en Juan él va a hablar acerca del pan que bajó del cielo. Y ese pan alcanza para todos. Y a Dios no le gusta el desperdicio. Ahora, abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2. Cuando lo encuentre, póngase de pie y vamos a leer. Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 13. ¿Sí quedaron claras los espacios que tenemos para la información? ¿Los espacios que tenemos para capacitarnos? ¿Sí? Levante la mano los que lo tienen claro. O si no, vuelvo y lo explico. Bueno, muy bien. Muy bien. Hechos capítulo 2, vamos a leer todos juntos a una sola voz. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Levante su voz y lea, por favor. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, y en Frigia y Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto, o sea, están ebrios. La palabra de Dios no tiene límites. La palabra de Dios debe escucharse en todas las tribus, pueblos, lenguas, naciones. ¿Y a través de quién van a escuchar los pueblos las maravillas de Dios? A través suyo. Pero ¿qué necesitamos? Así como está aquí escrito, necesitamos del Espíritu de Dios. Así que vamos a orar. Y yo le pido, cierre sus ojos, no se deje distraer. Y vamos a pedirle al Señor, decirle: Señor, ven, lléname con tu presencia. Que la gente pueda hablar, pueda escucharme hablar de tus maravillas. Padre, que haya algo sobrenatural que llame la atención, de tal manera que ellos volteen sus ojos hacia ti y de mis labios escuchen tus maravillas, Dios. Padre, en esta mañana estamos aquí. Al igual que estos hombres, estamos anhelando el cumplimiento de tu promesa. Tu Santo Espíritu ya fue enviado, ya vino. Pero, Señor, hoy oramos para que ese Santo Espíritu que proviene de ti sea habitando en cada uno de nosotros, Señor. Esa no es una capacidad que el hombre puede dar, pero es la capacidad, es el Espíritu que viene del cielo, Señor. Es el Espíritu que viene del Padre, el cual nos guía a toda la verdad. Padre, tú nos has colocado a cada uno de nosotros en diferentes lugares. Allí, que estos hombres, estas mujeres que nos rodean, ellos puedan escuchar de nuestros labios cómo alabamos tu nombre, cómo hablamos de tus maravillas, de lo maravilloso que tú eres. Que hoy a través de tu palabra sea examinando nuestro corazón y nuestros labios, porque lo que saldrá de nuestros labios es de lo que abunda en nuestro corazón. Padre, hoy hemos venido a este lugar, llénanos con tu presencia. Dame la sabiduría, dame el poder y el conocimiento de tu palabra, para que esta palabra sea edificándonos a cada uno de nosotros.
Gracias te damos, Señor. En tu nombre hemos orado. Amén. Tomen asiento. Quiero que se haga una pregunta. ¿Usted por qué está aquí? ¿Lo obligaron? ¿Le prometieron algo? ¿Usted por qué está en este lugar? ¿Para qué vino? ¿Quién lo trajo? ¿Para qué vino? ¿Qué le prometieron que le iba a suceder o que le iba a pasar o que le iban a entregar? ¿Por qué está en este lugar? ¿Sabe? Este lugar es llamado iglesia. Y la palabra iglesia pues tiene varios significados, pero la principal es los llamados fuera. Eclesia, la palabra en griego. Y significa a los que Dios llamó a salir para que se encontraran con Él. Por eso Jesús murió afuera de Jerusalén. Y la carta a los hebreos dice, salgamos a Él, vayamos a Él, eso es iglesia. Y usted y yo fuimos sacados ¿de dónde? Del mundo, de nuestras pasiones, de nuestros deseos. Y ahora nos reunimos en este lugar, ¿por qué? Por Él. Este lugar, esta edificación se llama Casa Viva. Es decir, que venimos a ¿qué? La iglesia también es una casa. Esta es la casa donde habita el nombre del Señor. Cuando Salomón construyó ese templo tan hermoso, él se dio cuenta que Dios no cabía ahí, que el Dios no cabe ni en el cielo de los cielos, el universo, todo el sistema, toda la creación no alcanza a contener a Dios. Y entonces Salomón dice, entonces, ¿qué voy a hacer? Y Dios le responde y dice, allí yo voy a colocar mi nombre. Y como mi nombre va a estar en ese lugar, mis ojos y mis oídos están atentos a la oración que se hace en ese lugar. Y usted puede leer esto en Crónicas, en el libro de Crónicas capítulo 6. Dios es muy grande, es extenso. Es decir, que Dios escogió un lugar especial para que el pueblo se reúna, para que los que creen en Él, para que los que quieren conocerlo, para que los que estén lejos vengan y aprendan, lo conozcan, lo vean, lo vivan, lo experimenten, tengan lo que Él da. Y por eso se edificó Casa Viva. Miren, ustedes pueden ver aquí alrededor hay lugares donde se han levantado casas donde hay prostitución, donde se venden drogas y alcohol. Son lugares de muerte. Edificaciones donde hay robo, hay hurto, hay maldad, hay muerte. Edificaciones donde hay muerte. Pero Dios permitió que aquí en Britalia se edificara una casa y que esa casa llevara un nombre de Viva. Viva. Yo no sé si usted es consciente, pero algo que sí queremos es que en su mente, en su corazón y en todo su ser tenga claro que este lugar es casa de vida. Es decir, y aquí no se está dando una vida natural, se está dando una vida espiritual, la vida de Jesús. ¿Y qué es lo contrario a la vida? La muerte. Es decir, que cuando usted viene a este lugar, las personas que están muertas van a recibir ¿qué? Vida. Para eso es este lugar. Y no estamos hablando, cuando hablamos de muerte, no nos referimos a la muerte física, al desgaste, al deterioro de este cuerpo, de esta carne, de esta mente. No, todos está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Venimos, la Biblia y la Casa Viva está preparada para hablar de la muerte espiritual. La muerte por causa del pecado, de los delitos que nos separa de Dios. Pero esa muerte, ese yugo es quebrantado ¿por quién? Por Jesús. Es decir, que todos los que vengan aquí con pecado, muertos en sus delitos, ¿qué va a pasar con ellos? Van a recibir ¿qué? Transformación, van a recibir vida. Los que están enfermos van a recibir salud. Los que están atados por diferentes demonios van a recibir ¿qué? Libertad. En el libro de Lucas, el Señor Jesús se congregó, llegó al templo, le dieron el rollo para hablar y él ¿qué dijo? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los quebrantados de corazón, para sanar a los quebrantados de corazón, para abrir la puerta de los que están en prisiones, para sacar a los que están en las cárceles. Para eso vino el Señor, para anunciar a los pobres el evangelio, las buenas nuevas del reino de los cielos. Casa Viva se ha edificado con ese propósito, que todos tienen cabida para venir y ser transformados. ¿Por quién? ¿Por el hombre? No, por el Señor Jesús. Pero ¿a quién va a usar Jesús?
para sanar, para libertar, para rescatar, para restaurar. ¿A quién va a usar el Señor Jesús? Mire a la persona que tiene al lado. Es usted y soy yo, a quienes el Señor Jesús va a usar. Por eso es el propósito, por eso están estos espacios para que nos capacitemos, para que demos a conocer el nombre del que vive por los siglos de los siglos. La razón principal por la cual usted y yo venimos a este lugar, eso se llama congregarse. Es para tener comunión con Dios. En Mateo capítulo 18, versículo 19 al 20 dice que donde están 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, allí está Él. ¿Usted vino en el nombre de Jesús? Mire que no es el nombre de Viva, no es el nombre del pastor John, es en el nombre de ¿quién? De Jesús. ¿Qué le garantiza a usted de que Jesús está aquí? ¿Qué le garantiza? Su palabra. Dios no miente. Si Él dijo que usted y yo nos reunimos en torno a su nombre, Él va a estar ahí. Él está aquí. Y no solamente está aquí, sino en cada congregación, en cada casa donde se reúnen a buscar, a invocar su nombre de veras. Ahí está el Señor. ¿Usted puede buscar la presencia de Dios en su casa? Claro que sí. Usted puede orar, leer la palabra, cantar y ver muchas predicaciones. Sí, si no le gusta, pues la quita y pone otro que le gusta. Aquí no, no me entiendes. Pero lo que sí hace el Señor es que ¿por qué nos reúne? El Señor es que es en torno a Él que nos reunimos, es en torno a Él que nos congregamos, es a Él a quien buscamos, es su amor el que nos limpia, nos edifica. Y el Señor es el centro de este lugar. Y ayúdenos, por favor, ayúdenos a que nunca se pierda eso. Que nunca se pierda que Jesús sea el centro. Que Jesús sea el más importante de este lugar. Que no haya ninguna otra cosa más importante que Jesús. Y hoy vamos a aprender acerca de congregarnos, por eso la predicación se llama Juntos. Hemos venido hablando acerca de los principios, de los fundamentos de la iglesia viva. Y está el fundamento de leer la palabra, de orar, de congregarnos, de reposar. Y también el de dar. Pero hoy vamos a hablar acerca de congregarnos. Ya vimos que congregarnos es recordar quién es Dios. Eso es lo principal. Pero cuando nos reunimos, pues todos estamos aquí. Y ahí quieticos pues se ven bien bonitos. Pero cuando se saludan, hay algunos que se demoran y hablan mucho, ¿cierto? Y entonces aquí Norita estaba a punto de contarles del espacio que se abrió, pero no podía comenzar porque algunos todavía se estaban saludando y estaban allá contándose qué iban a hacer de almuerzo, qué iban a hacer por la tarde, y a veces a uno les molesta y a otros se sienten bien. O sea, los que están hablando se sienten bien, los que queremos escuchar el anuncio decimos, pero eso hace parte de ser uno. Es que la vida de fe no es tan romántica y todos somos bonitos. Sí, todos somos bonitos. Pero que todos nos tratamos así también. No, también hay roces, porque seguimos siendo humanos, pero eso hace parte de ser y pertenecer a la familia de la fe. Entonces, congregarse, la palabra congregarse, juntarse, es venir con una mente, con un propósito para ser uno solo. Y recuerden, ustedes no tienen que ponerse de acuerdo con nosotros, sino tienen que ponerse de acuerdo ¿con quién? Con Cristo. Es la voluntad, es su deseo, es lo que Él quiere que nosotros venimos a aprender. ¿Y a quién se le ocurrió la idea de congregarse? A Jesús. Pues así como cuando Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén y le dio una tarea de que lo cuidara, que lo labrara y que le pusiese nombre a todos los animales, ¿qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Así también, cuando usted cree en Jesús, usted recibe del Espíritu de Dios. Dios le da una tarea, pero ¿qué le dice el Señor? No es bueno que usted esté solo. Si usted cree en Jesús, no es bueno que usted esté solo, no es bueno. Por eso Dios colocó una familia, colocó una iglesia, una congregación, un grupo de personas, porque no es bueno.
sea que si usted cree en Dios pero está solo, no es bueno, no está haciendo algo bien. No lo va a beneficiar, no lo va a edificar. No, y hoy vamos a ver varias razones por las cuales debemos congregarnos. Primero, porque Dios es un mandato del Señor. Porque Dios quiere que usted esté en comunidad, que usted esté junto a sus hermanos, que estemos juntos y seamos edificados. Aquí en la iglesia es donde usted y yo aprendemos a vivir. Aquí en la iglesia es donde usted y yo aprendemos a desarrollar los dones y ministerios que el Señor nos ha entregado. Hechos capítulo 2, versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, el día de la fiesta de la cosecha, de los 50 días, estaban todos ¿cómo? Unánimes. ¿Y cómo más estaban? Juntos. Miren que son dos adjetivos. Está mostrando que las personas que estaban en ese lugar no solamente estaban en el lugar, sino que además eran ¿qué? Uno. Entonces el principal propósito de congregarse, el número uno, es ser uno con Dios. El Señor Jesús en Juan capítulo 17 oró y dijo: Señor, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Que sean uno, Padre. Que seamos uno. Cuando usted viene a la iglesia, no, congregarse no es venir cada 8 días. Congregarse no es, ya cumplí, son 2 horas, de 9 a 12, pero no me gusta que me saluden, entonces llego más tarde. Y no me gustan cómo cantan, entonces llego a la hora de la predicación. ¿Cierto? No, eso no es congregarse. Congregarse es tener en mente el propósito. Yo vengo a encontrarme contigo, Jesús. Y no solamente eso, porque podemos venir a este lugar con él. Es que tengo estos problemas, necesito esto y esto y esto y una larga lista, y por eso voy a la iglesia. Yo sé que allí está la presencia de Dios, está su promesa. Yo sé que él va a responder y yo puedo venir para que él me ayude. Pero también el propósito es: Señor, aquí estoy. Soy tu instrumento. Tú me has dado unos dones y yo quiero ponerlos por obra. Entonces, cuando venimos a la iglesia, debemos no solamente venir para estar en el mismo lugar, sino para hacer ¿qué? Uno. Uno. Un mismo pensamiento, un mismo sentir, un mismo propósito, un mismo deseo. Con el que le cae mal, sí, también con él. Sí, es que ustedes creen, es que a veces uno lee la palabra de Dios y no lo lleva como al contexto, pero gracias a Dios por aquellos que se imaginan y que recrean la palabra. Mateo era un hombre bueno. Mateo era un cobrador de impuestos. Era un hombre que vivía de sacarle la ganancia a los hermanos, de ir y cobrarle el impuesto. Y le había cobrado a Pedro, a Judas, a todos los apóstoles. Claro, ¿cómo lo veían ellos? Lo despreciaban, y cuando Jesús lo llama, ¿cómo lo recibieron ellos? Pero a ese Jesús, a ese, ese no merece estar aquí. Pero Jesús les enseñó a vivir juntos. Jesús les enseñó a ser uno, y a amarse, a respaldarse y a vivir como uno solo, a guardarse la espalda. Les enseñó a vivir como uno solo. ¿Y quién les dio ese propósito? Dios. Dice, versículo, ahora acompáñame aquí, dice: también cuando nos congregamos, nosotros entendemos y esperamos la promesa, el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque eso estaban haciendo ellos. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ellos estaban ahí reunidos y vino Dios. Cuando hay unidad, cuando estamos juntos, el Señor se manifiesta. Por eso el Salmo dice, mirad cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Acompáñame al Salmo 122, por favor. Es el Salmo que leímos, que tiene que ver con la porción de la palabra. Salmo 122, mire lo que dice.
Muy bien. ¿Cuál es la palabra? Dice ahí, yo me alegré. ¿Quién se alegró? Yo. Yo me alegré. ¿Sí usted se alegra cuando viene a la iglesia? Este es un salmo y se llama un salmo gradual. En este salmo, Jerusalén, el templo quedaba arriba en la montaña. ¿Usted alguna vez ha ido a Monserrate? Eso. Y cuando va subiendo, ¿qué va pensando? ¿Usted va contento, alegre? ¿O va diciendo, ¿cuándo va a llegar? Uy, si es que está lejos, ¿por qué lo colocaron allá? Y eso que cuando vamos de visita, vamos relajados. Pero imagínese que usted trabaje allá arriba. Imagínese que usted sea el sacerdote que ministra allá en ese templo. ¿Cierto? Sí, tiene esa ventaja. Y si está varado. Y las personas que suben haciendo penitencias, que se colocan piedras, que se colocan frijoles, que se colocan, porque quieren mostrar su devoción hacia Dios, quieren convencer a Dios de que le ayude. Yo tenía una amiga y ella dijo, voy a hacer una novena y voy a subir 9 domingos a Monserrate para pasar en la universidad, en lugar de estudiar. Pero ella quería que Dios le hiciera el favor, que Dios le ayudara, que Dios le hiciera como esa trampa y le diera para que ella pudiera subir. Pero usted y yo venimos a congregarnos y mire lo que dice David. Y mientras que ellos subían, ¿cómo subían? Cantando. Los salmos son canciones. Y mire lo que dice David, que dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Yo me alegré. Usted cuando venía para este lugar, esta mañana o desde el día de ayer, usted dijo, se alegró su corazón. Se emocionó por venir a la casa de Dios. Usted dijo, yo me alegro de estar aquí. Llego con ánimo, con alegría. Otra vez el domingo. Otra vez me toca servir. Otra vez me toca madrugar y estar allá a las 7:30. O cuando viene de camino, usted viene pensando en el Señor. Usted se levantó antes y oró y dijo, Señor, gracias. Porque hoy puedo reunirme con mis hermanos. Hoy puedo deleitarme en tu presencia. Hoy juntos podemos cantar a ti y disfrutar de tus bendiciones. ¿Por qué David se alegraba? ¿Y por qué los demás se alegraban y subían contentos? ¿Qué encontraban en ese lugar que los hacía emocionarse? ¿Qué encontraban? Paz. ¿Y quién les daba esa paz? Jesús, la presencia de Dios. ¿Y será que en este lugar está Dios? ¿En Casa Viva está aquí el Señor? Claro. Por eso usted y yo venimos. ¿Y cómo hace Dios para manifestar esa paz, esa bendición? Pues a través suyo y a través mío. Porque somos su cuerpo, porque somos su casa, somos su morada. Ahora volvamos otra vez a Hechos capítulo 2. Libro de Hechos capítulo 2. Y allí en el Salmo, David sigue diciendo, dice, yo bendigo a Jerusalén. Usted ora por esta casa, ora por todo lo que sucede aquí. Yo lo invito a que lo haga todos los días, a que bendiga y diga al Señor que allí haya paz, que en la vida de mis hermanos haya paz, que haya bendición en sus hogares, en sus casas, que en sus trabajos, Señor, trae la provisión, manifiesta tu poder. Usted ora por sus hermanos, porque eso hace parte de la alegría de ser uno solo. Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y allí comienza a predicarles el evangelio, a anunciarles de Jesús, de la obra que Jesús vino conforme había sido prometido en las Escrituras y la labor que él vino a hacer y cómo murió por nuestros pecados. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, lea conmigo por favor, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando usted y yo nos congregamos, ¿de quién venimos a aprender? De Dios, de Jesús. ¿Y cómo Jesús es quién? Señor. Y también es el Salvador. Para nosotros decir Señor es una forma de respeto. Sí, Señor. No, Señor.
hoy en día la mayoría de jóvenes no responden así, porque al decir Señor ellos sienten que se están ¿qué? Poniendo por debajo, que se están humillando, y no. Los jóvenes no quieren vivir así, no quieren aceptar la autoridad. Pero Dios estableció algo. Y cuando allí los judíos decían Señor, había un imperio y era Roma. Si un hombre judío decía, es que Jesús es mi Señor, se estaba oponiendo ¿a quién? A el que estaba gobernando. Se estaba exponiendo ante el gobierno romano. Lo podían acusar de rebeldía. Pero cuando decía delante de los judíos que Jesús es el Señor, también era algo que iba en contra de su vida. Eso no es, ay sí Señor, no, era algo que le podía causar la muerte, porque decir que Jesús es el Señor, los judíos utilizaban la palabra Señor para referirse a Dios como la autoridad suprema, y al decir que Jesús es Señor lo estaban colocando al mismo nivel de Dios. Es decir, que cuando una persona confesaba que Jesús era el Señor, estaba diciendo Jesús es igual a Dios y es mayor que César, el que gobierna en Roma. Y tenía dos imperios que podían venir y acabar con su vida, pero sabía que su vida dependía completa y absolutamente ¿de quién? De aquel en que había creído. Jesús es el Señor, y dice que aquel a quien ustedes crucificaron, a quien desecharon, porque la crucifixión era la muerte más vergonzosa. Aquí Pedro les está diciendo, ustedes lo desecharon, lo escarnecieron, se burlaron de él y lo mataron, pero Dios lo ha hecho Señor, lo ha puesto en el lugar más alto. Dios lo ha puesto en el lugar más alto, y Él es el Señor, y también es el que los puede y los quiere salvar. Eso es lo que les está enseñando Pedro allí a la iglesia. Y cuando usted y yo venimos aquí, venimos a aprender que Jesús no solamente es el que me hace favores, que Jesús no es el que yo le digo que haga y Él hace, sino que Él es el Señor, Él es la autoridad. Cuando Jesús resucita y se le aparece a sus discípulos, les dice, toda autoridad me fue dada ¿en dónde? En el cielo. ¿Quién manda en el cielo? Jesús. ¿Quién manda en la tierra? Jesús. ¿Y debajo de la tierra quién manda? Jesús. O sea, Él es la autoridad suprema, no hay nadie por encima de Él, no hay nadie debajo de Él. Él lo llena todo, en todo. Él es el más grande, Él es Jesús, Él es el Señor. Entonces cuando venimos, la siguiente razón por la cual nos congregamos es para aprender ¿de quién? De Jesús. Y verlo como Señor y Salvador, como aquel que nos salva. Y mire lo que sigue diciendo. Dice versículo 43, y sobrevino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales serán hechas por los apóstoles. Lea conmigo, versículo 44. Todos los que habían creído estaban ¿cómo? ¿Usted puede creer y estar separado? Puede que sí, que tal que lo estén persiguiendo, ¿cierto? Pero el propósito no es que usted esté solo porque quiere, sino que pueda estar ¿qué? Junto. Estaban juntos. Cuando usted cree, se junta. Por eso existen en el fútbol, en los deportes, ¿qué? Los fanáticos, y ellos se juntan porque tienen un mismo color que los identifica, un nombre de un equipo que los anima, y ellos quieren ir a apoyar ese equipo. Hay algo que los identifica. Y aquí, ¿qué nos identifica? Cristo Jesús, su palabra y su poder. Y dice que todos los que habían creído, que estaban, ¿cómo estaban? Y tenían que en común todas las cosas. Es decir, eso significa ser unánime, juntos, que yo no vengo pensando en mí mismo, sino vengo pensando en quién, en el otro. Por eso el saludo no es algo más para llenar las 2 horas que tenemos de servicio, no, el saludo es para que usted hable con la persona, para que lo salude, le exprese el amor de Cristo. Usted sabe cuántas personas vienen a este lugar y necesitan un abrazo, no tienen a nadie con quien hablar, no tienen a nadie, no se sienten solas, desprotegidas, pero al venir a la iglesia encuentran que una familia, alguien que los escucha, alguien que puede orar, que al menos pueda brindarles una mano para apoyarlos. Y versículo 46, ¿qué más hacían? Y perseveraban. Cuando nos congregamos también es ¿para qué? Para perseverar, para ser constantes, para ponerle diligencia. Cuando uno está solo tiende a desanimarse.
¿cierto? Durante mucho tiempo, cuando yo era niño, asistí a la iglesia. Yo aprendí a orar por mi papá, por mi mamá, porque ellos me enseñaban. Mi papá me enseñaba, nos enseñaba a todos a orar, mientras que nos llevaba a la iglesia y decía, vamos a orar. Y siempre decía lo mismo, pero su intención era buena, que recordáramos quién era Dios. Ya cuando fuimos creciendo, pues nosotros no le adelantamos en la oración. Él comenzaba a decirnos y nosotros no le adelantamos porque ya sabíamos qué iba a decir. Pero ya en la iglesia conocí a personas que Dios colocó alrededor de mi vida, que me discipularon, que me edificaron. Y entonces comencé a orar de manera diferente. Comencé a orar de manera consciente. De tal manera que yo digo, voy a orar como si fuera una obligación. Yo digo, no, un momento. No es una obligación, voy a hablar con el Señor. Es diferente. Voy a hablar con mi Dios. Voy a hablar con mi amor, con el que más amo y con el que más deseo. Voy a hablar con Él. Entonces, ¿cambia o no cambia? Que yo le diga, tienen que orar. A diferente que usted diga, voy a hablar con el que me ama sin condición. Con aquel que me escucha. Y dice, y perseveraban unánimes cada día ¿en dónde? En el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. ¿Qué pasaba? Mira, esta es la iglesia. Y los creyentes, ¿qué hacen? Comparten ¿cómo? Juntos, con alegría, solamente en la iglesia, y en la calle no se saludan. Y dice, uy, allá viene ese hermano. Y se esconden, ¿sí? No, mire lo que dice. Dice, y perseveraban unánimes cada día, ¿en dónde? En el templo, y partiendo el pan en las casas. Congregarse no es solamente venir a este lugar, es que cuando usted ve a su hermano en la calle lo pueda saludar. Y si usted tiene algo en su corazón contra él, se lo pueda decir. Puedan hablar y puedan arreglar las cosas. Compartiendo el pan. ¿Qué significa compartir el pan para los judíos? Sentar a la mesa, ellos no lo hacían con todas las personas. Era con alguien muy cercano, con alguien a quien querían agradar. Y hace parte, le abrían las puertas de su hogar en su intimidad. Cuando usted y yo nos preparamos para llevar la palabra de Dios a las casas, eso es lo que sucede. Llegamos a las casas y las personas nos abren y nos cuentan cosas que pasan al interior que aquí no se ven. ¿Pero por qué? Porque Dios es el que abre esa puerta y a través suyo, a través de mi vida, Dios trae bendición. Así que, miren, si tienen temor, como nos contaban ahorita, si tienen temor, vénsalo. No se deje detener por el temor, sino venza ese temor. Vaya, deje que Dios obre a través de sus vidas. Deje que el Señor obre y persevere. Cuando nos congregamos, estamos perseverando. Cuando nos congregamos tenemos comunión unos con otros, nos hacemos cercanos, nos cuidamos. Versículo 47. Y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué hacía el Señor? Añadía. Piensen en esto. ¿Qué hace Dios? Añade. Cuando hay unidad, cuando nos congregamos, cuando somos uno con el Señor, ¿qué hace Dios? ¿Por qué está el discipulado? ¿Por qué están los bautismos? ¿Por qué está la voluntad de Dios? ¿Por qué está el espacio de aprender a llevar grupos a las casas? Porque ¿qué quiere hacer el Señor? Añadir, añadir, añadir. Usted no quiere. No hay si hay unas sillas desocupadas, mire esas sillas desocupadas. Por favor. Sí. Colóquele un nombre. ¿Sí? No le vaya a colocar la silla cafecita, no. Sino colóquele un nombre de una persona que usted quiere ahí. Que el Señor, que sea salva. Coloque ahí el nombre de una persona, que de su familia, de su conjunto, un vecino, un cliente, alguien que usted quiere verlo ahí. Porque es fácil, se están perdiendo, eso les pasa, es que esta generación es mala, estamos en una generación malvada, sí. Pero usted ha orado por ellos, les ha predicado el evangelio. Recuerde, el Señor quiere vidas transformadas. Así que deje que su corazón, Dios coloque ese deseo y de verdad ore y dígale, Señor. Y si usted solamente 2 sillas dice, no, solamente 2, no. Usted cree que Dios va a colocar solamente 2 personas en esta congregación. Va a colocar mucho más.
pero necesita manos, que seamos uno para que no se desperdicie la cosecha que Él trae. Estaba Jesús con sus discípulos en Samaria. Era mediodía, estaba haciendo sol, Jesús estaba cansado. Y llegó junto al pozo y se sentó. Sus discípulos se fueron a comprar algo de comer. Vino una mujer a sacar agua y Jesús comenzó a hablarle. Y esa mujer lo vio como su enemigo. Como usted es judío y yo soy samaritana, hay una rivalidad. Ahí no nos podemos hablar, no nos podemos juntar, aquí hay guerra y vamos a pelear. Pero Jesús con la palabra le mostró quién era Él. Y le dijo, si supieras quién soy yo, entonces tú me pedirías agua y yo te daría agua de vida. Y entonces esta mujer comenzó a preguntarle y siguió el diálogo. Cuando vinieron sus discípulos, ¿vieron a qué? A Jesús y a una mujer. Ellos vieron a una sola. Jesús, ¿a quién estaba viendo? ¿A una mujer? Estaba viendo una comunidad. Estaba viendo un pueblo. Estaba viendo una ciudad que iba a ser transformada. Usted y yo vemos 2 sillas, y para usted son 2 sillas poquitos, no. Usted no sabe lo que hay detrás de las personas que van a venir a sentarse ahí en ese lugar, a recibir, a ser edificados, a congregarse. Tal vez usted se vea y se vea poquito, se vea pequeño. Tal vez usted solamente está viendo sus limitaciones, está viendo sus problemas, está viendo sus ingresos, está viendo lo poco que es y se siente menos que los demás. Pero Jesús lo está viendo y está viendo todos los que hay alrededor suyo que van a ser alcanzados por la palabra de Él. Jesús lo dijo en Juan capítulo 17, y no solamente te ruego por estos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Atrévase a hablar de la palabra, atrévase a llevar el mensaje y usted va a ver las vidas transformadas y cambiadas, las vidas restauradas, las vidas liberadas. Por eso nos congregamos, para animarnos. Y entonces Jesús, la mujer se va, deja el cántaro y se va a anunciar a toda esta ciudad, a todo su pueblo, a toda la aldea. Va y les dice, miren, encontré al Mesías, encontré al profeta, vengan y lo ven, vengan y hablan con él, vengan y lo escuchan, vengan y hablen con él. Por eso nos congregamos. Usted no convence, yo no convenzo, pero usted y yo sí los llevamos a encontrarse con Jesús. Y cuando una persona se encuentra con Jesús, su vida es completamente transformada, cambiada, restaurada. Jesús tiene el poder. No se dejen menguar ni dejen que el enemigo los detenga. Y entonces Jesús les dice a los discípulos, mientras que esta mujer está allá, les dice, ustedes dicen que faltan 4 meses para la cosecha. Yo les digo, levante sus ojos, los campos están listos. Y en esta mañana el Señor quiere decirnos lo mismo. Levantemos nuestra mirada, los campos están listos. Más vidas cambiadas. Nosotros no hacemos énfasis en números, pero sí queremos, el deseo de Jesús es más vidas cambiadas. Que esto no se le borre de su mente. Jesús quiere más vidas cambiadas. Esos hombres y esas mujeres que venían a este lugar y ya no vienen, ¿será que pueden volver? Claro que sí. ¿De quién depende? De ellos. Pero hay alguien que debe animarlos, hay alguien que debe ir a visitarlos, hay alguien que debe ir a traerlos, hay alguien que debe ir a hablarles. ¿Usted está dispuesto a hacer eso? ¿O simplemente pasar por el lado y decir, no volvieron, son malos, son rebeldes, están mal con Dios? ¿O va a ir a decirles, animarlos a volver? Cuando Pedro se fue, porque se sentía acusado por haberle fallado a Dios, por haberle negado, Jesús le manda a los discípulos a decirle, vayan y díganle a Pedro que lo estoy esperando. El Señor no lo desechó. El Señor le dijo, lo estoy esperando, vengan, vengan. ¿Qué necesita usted y yo para animar a otros? El Espíritu del Señor, congregarnos, estar juntos, estar unidos en oración. Y mire lo que sucede cuando la iglesia de Dios está unida. Es que le aconsejo que esta semana lea el libro de Hechos, son 28 capítulos. También si usted dice, no, es que no leo, porque así hay algunas personas que dicen que no pueden leer, escúchelo. Hay una versión que se llama la Biblia narrada. Escúchelo, póngalo y diga, y ponga toda su atención y vaya meditando en lo que va escuchando. Es muy bueno.
Así la palabra va quedando guardada en su mente y en su corazón. Si usted, miren, yo conozco una muchacha que ella llegó a los caminos del Señor por su abuela. Su abuela le decía, es que yo no sé leer, es que yo no puedo leer, esa letra es muy chiquita. Ella sí sabía, ella sí podía ver. Pero decía, esa letra es muy chiquita, le decía, venga, me lee lo que dice aquí. Y así todos los días ponía a su nieta a leerle la palabra, a leerle. Y al final esta mujer está sirviendo a Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios en voz alta, pues recibe la revelación de quién es Dios. Hechos capítulo 3, lea conmigo versículo 1. Pedro y Juan subían ¿cómo? Juntos. Claro, iban Pedro y Juan, es decir que iban con el mismo propósito. ¿A dónde iban? Al templo. ¿Y qué iban a hacer al templo? A la hora novena, la de la oración. Iban a orar al templo, ese era su propósito. Orar, se puede orar en la casa, sí, pero si usted se junta con otra persona y viene y ora, pues es mejor. Miren, nosotros hemos descubierto antes, cada uno de nosotros preparaba la predicación por aparte. Pero ahora cuando nos reunimos y meditamos en la palabra, observamos el texto, nos damos cuenta de la riqueza, cómo Dios le va revelando a cada persona y le va mostrando lo que está ahí escrito, y entonces nuestras vidas se edifican más, nuestros corazones son atravesados por la palabra. Hágalo, reúnase con una persona a orar, a leer la palabra, a meditar en la palabra, y usted va a ser enriquecido. Usted va a crecer en su vida de fe. Es que congregarnos nos ayuda a evitar varios peligros. Pero dice aquí, ya los vamos a ver, que Pedro y Juan iban al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento. ¿Quiénes lo traían? Unas personas. ¿Y qué era lo que estas personas podían hacer por este hombre cojo? ¿Dónde lo ponían? En la puerta del templo para que pidiera plata. ¿Estos hombres podían hacer algo más por él? No podían hacer más, solamente vaya y pida. Quién sabe si le cobraban o no por transportarlo. Pero lo que sí dice es que lo dejaban ahí a la puerta. ¿Ese hombre podía ingresar al templo? No, estaba afuera, estaba lisiado. Y no sé si usted ha recibido limosna de los demás o ha vivido de la caridad de los demás. Es muy feo. Eso es muy feo, y eso es lo que el enemigo quiere hacer con esas vidas. Cada vez que yo veo a un hombre, a una mujer consumiendo droga allá en la calle, buscando alimento ahí en la basura, eso de verdad que me hace doler el corazón cuando yo los veo tirados en las calles sin bañarse. ¿Por qué? Porque es a donde el diablo los quiere llevar. Y en esta semana estaba aquí orando en el templo, y Dios me decía, es que por eso yo permití que se edificara Casa Viva, para recordarles a ellos que hay un Dios vivo que puede transformarlos y cambiarlos, que puede darles vida, que Dios creó la naturaleza para que ellos comieran, pero es el enemigo a través de sus pensamientos que los tiene comiendo basura, los tiene ahí esclavizados. Pero el Señor es el que da vida. Por eso este lugar fue edificado, para que ellos reciban la vida, no para que le hagamos el feo, sino para que nos acerquemos a ellos y les comuniquemos el mensaje del Señor. Y entonces dice que allí llevan este cojo, y dice versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan fijando en los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, ¿qué pasó con este hombre? ¿Con quién se encontró? Con Jesús. Muy bien. Y esta persona, este cojo, recibió del poder. ¿A quién usó el Señor para restaurar a estas personas? A Pedro y a Juan. ¿A quién va a usar el Señor para restaurar a los que están allá afuera y que no quieren entrar? Miren, allá hay 4 que no quieren entrar. Dice, le dijo, y tomándole, y se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando, ¿qué hizo este hombre? Saltó, se puso en pie y anduvo. ¿Y qué hizo? Salió corriendo. Mira a dónde fue,
al templo y alabando con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. ¿Qué hizo el Señor? Aquella persona que estaba imposibilitada para entrar en el templo usó a estos dos varones para restaurar su vida y que este hombre volviera a alabar a Dios, volviera a gozarse en su presencia y entrara y fuera testimonio del poder grande del Señor. ¿A quién usó? Por eso es necesario congregarnos, para estar unánimes juntos, para animar a los que están afuera, para animar a los que no vienen. Y dice que ellos se reunían y hacían oraciones en el templo y en las casas. El congregarnos nos ayuda y evita varios peligros. Número 1, que me olvide de mi hermano. Cuando usted está solo, nosotros pasamos por una pandemia y estamos solos en las casas. Y tal vez muchas personas experimentaron lo que significa estar solo. Pero gracias a Dios que nos permitió estar atentos y a través de las llamadas, de las visitas, a través de ir a llevar las ayudas, estuvimos con ellos. Cuando nos congregamos, dejamos de pensar en nosotros y comenzamos a pensar en el otro. Comenzamos a pensar en el que tiene necesidad, en nuestro hermano, en la persona que está al lado mío. Cuando nos congregamos, dejamos de pensar que es por mi fuerza y que es por mí. Yo conozco personas que han dejado de congregarse porque tuvieron un problema, un altercado con otro. En lugar de solucionarlo, preferían dejar al Señor y dejar su iglesia. Cuando nos congregamos, ya dejamos de pensar que la vida de fe depende de mí y aprendemos que depende completa y absolutamente ¿de quién? De Dios. Y Dios usa a mis hermanos, a ustedes, a la familia, para fortalecernos. Este hombre solamente venía y estaba allá afuera y no había sido transformado. Pero con dos hombres que venían al templo con el mismo propósito, con el mismo deseo, fue restaurada su vida y logró entrar y alabar al Señor. También, cuando oramos, nos evita el peligro de pensar que los pastores, que los que nos paramos aquí a dar la palabra, somos superiores a ustedes. Aquí este lugar está más alto, pero es para que todos nos puedan ver y más adelante los que estén allá sentados también nos vean. Por eso está tan alto, pero eso no significa que yo o el pastor John o todo Consuelito, o Nora o Anita, todos los que estamos aquí llevando la palabra, los ministros de culto, los de alabanza, no necesitamos de ustedes. Necesitamos de sus oraciones, necesitamos que nos pregunten cómo están, cómo estamos. La semana pasada estábamos en una conferencia y lo primero que comenzó a decir este pastor es: ¿saben cuántos pastores renuncian al año al pastorado? ¿Cuántos abandonan la obra del Señor porque se sienten solos, defraudados, se sienten fracasados, no tienen a nadie a quien contarle? Muchos al año están abandonando el pastorado porque no hay nadie, no tienen a nadie, porque la gente piensa: no, ellos están allá arriba, ellos predican la palabra, ellos oran, echan fuera demonios, ellos hacen chistes malos, entonces no necesitan de nosotros. Pero sí necesitamos. Jesús lo necesitó. Jesús se hacía igual que ellos, que sus discípulos, tanto así que en el momento en que estaba a punto de sus últimas horas en esta tierra, sus discípulos habían visto a Jesús airado, lo habían visto gozoso, lo habían visto sanar enfermos, lo habían visto lo habían visto cansado, lo habían visto durmiendo, pero nunca lo habían visto angustiado hasta la muerte. Hasta ese momento. Imagínense que yo les dijera: y vea que estoy angustiado hasta la muerte. Uy, usted no está orando. Usted está en pecado, pastor. Le falta ayuno y oración. Le falta meterse con Dios. Pero sabe, Jesús les dijo: estoy angustiado hasta la muerte.
Y le dijo, apóyenme, ayúdenme a orar. Y se llevó a los tres y le dijo, miren, de verdad, me estoy sintiendo así. Les abrió su corazón. Y entonces les dijo, ayúdenme a orar. Los dejó ahí, se fue a orar. Pidió ayuda en oración. Usted es una persona confiable a la cual le pueden abrir el corazón. Y le pueden contar las cosas y usted no va a juzgar, sino lo va a apoyar. Y le va a decir, venga, vamos, ánimo, vamos a salir adelante. Esforcémonos, busquemos la presencia de Dios. Claro que sí, inmediatamente oro, inmediatamente voy a postrarme, inmediatamente lo voy a llamar, inmediatamente venga, le pongo las manos. ¿Sí? O nos sigue colocando en un lugar tan alto que allá no nos pasa nada. Que somos, como dicen algunas personas, cuerpos gloriosos. No crean ni fabriquen esa imagen de nosotros. Necesitamos de ustedes. Somos miembros comunes y corrientes dentro de la congregación. Somos como ustedes y lo necesitamos. Por eso Jesús pidió ayuda. Y nosotros necesitamos también de esa ayuda. Cuando nosotros ponemos, ¿por qué también nos congregamos? Porque el Señor nos entregó dones. Y aquí Pedro y Juan usaron el don que tenían. ¿Cómo usted aprende a usar el don que Dios le dio? En la congregación, estando involucrado en la iglesia, estando junto a su hermano, orando, enseñando, participando de los cultos, participando del servicio. Usted se va dando cuenta de qué es lo que Dios, para qué Dios lo puso ahí. Si usted, aquí Pedro y Juan usaron el don, ¿y qué pasó con este hombre? Fue restaurado y entró cantando y alabando a Dios. ¿Qué hubiera pasado si ellos no usan ese don? Cuando usted y yo usamos el don que Dios nos dio, estamos edificando la iglesia. Estamos colaborando y trabajando para Él. Pero cuando usted decide ignorar el don que Dios le dio, no usarlo, está yendo en contra, está afectando. Si usar el don trae bien a la congregación, no usarlo va a hacer que tropiezo, va a causar mal. Por eso debemos ser conscientes y tener el mismo propósito, el mismo amor y la misma mente. Acompáñeme para terminar a Filipenses, la carta que el apóstol Pablo le escribe a los Filipenses capítulo 2. Y quiero leerla en la versión PDT. Capítulo 2, versículo 2, este pasaje es muy conocido por casi todos, porque habla acerca de la obra de Jesús y eso es lo que quiere Pablo, le dice a la iglesia, piensen en esto, piensen, sientan, actúen como Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 2, voy a leerla en la PDT, palabra de Dios para todos, eso significa PDT. Filipenses capítulo 2, versículo 2 dice, entonces voy a pedirles algo que me haría completamente feliz. ¿Quién está hablando? Pablo. ¿A quién le está escribiendo? A los hermanos que estaban allá, la congregación que estaba en Filipo. ¿Eran diferentes? Sí. Pero aún así tenían algo en común. Y les dice, les está pidiendo algo que a Pablo lo va a hacer muy feliz. ¿Qué les pide? Tengan la misma manera de pensar. Eso significa congregarse. Eso significa estar juntos. Entonces, ¿como quién pensamos? ¿Cómo piensa el pastor? ¿Cómo piensa Jesús? Hay una canción que me gusta mucho y es, usted mira a las personas, usted ve personas que le caen mal. Y esa canción dice, y si esa persona la mira como la mira Jesús, ¿cómo Jesús miraría a esa persona? Y eso cambia. Y a veces hay personas que tienen actitudes horribles, terribles. Con don Antonio una vez nos pasó, íbamos a subirnos a Transmilenio y a mí me pegaron un empujón. Y yo dije, ¿y cómo lo miraría Jesús? Don Antonio es testigo. ¿Cómo reaccionaría Jesús? ¿Cómo reaccionaría Jesús? Y Dios nos permitió dar buen testimonio. Entonces dice, voy a pedirles algo que me haría completamente feliz. Tengan la misma manera de pensar. ¿Cuál es la manera de pensar? ¿La que heredamos de nuestros padres? ¿O la manera de Cristo?
El mismo amor. ¿Cuál amor? El amor de Cristo. Estamos cantando amor sin condición. ¿Sabe qué condición le pone Jesús para amarlo? Cero, ninguna. Él lo ama completa y absolutamente. Y las mismas metas, el mismo propósito. Tengamos el mismo propósito. Siendo uno mismo, uno solo, en una mente, en un corazón y en un propósito. Así como ¿quién? Como Cristo. Eso significa congregarse. Eso significa. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.